pero yo no voy a ir directamente a esto. Yo antes voy a hablar, porque sabéis que es mi pasión, de portadoras y, ojo, de mujeres y niñas con hemofilia. Entonces, bueno, empezamos con esto. La parte histórica, como todos la conocemos, creía que iba a tener una audiencia un poco distinta y como os conozco mucho y sé que esto lo conocemos, nos lo vamos saltando. Esto es una pequeña introducción de lo que es la hemofilia, que también nos la saltamos. De la herencia la conocéis perfectamente, es una herencia recesiva ligada al cromosoma X y eso pues significa que de la unión de un hombre que no tiene hemofilia y de una mujer que tiene el gen de la hemofilia, pues el 50% de la descendencia será sana y el otro 50% afecta tanto los niños como las niñas. Y bueno, los hombres hemofílicos que tienen descendencia con mujeres que no tienen el gen de la hemofilia, todas sus hijas tienen el gen afecto, son portadoras, son lo que conocemos clásicamente como portadoras obligadas, y todos sus niños pues son sanos. Y cuando se une un hombre hemofílico con una mujer portadora, pues clásicamente se ha dicho que era uno de los pocos casos en los que podía aparecer una niña con hemofilia. ¿Sufren las mujeres hemofilia? Esto me lo salto porque lo ha comentado mi compañera Loli. Antes decíamos que sí, que raros casos, ¿vale? Hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos de las coagulopatías, de las mujeres con coagulopatía y demás, pues afortunadamente las cosas están cambiando un poco, ¿vale? Sabemos que por cada varón con hemofilia se identifican 1,6 portadoras y que de esas portadoras, o lo que llamamos portadoras, un 28% tienen niveles de factor 8 o de factor 9 inferiores a lo que deberían, inferiores a un 40%. Y eso en un varón define una hemofilia, como todos sabemos. Entonces, un varón que presenta una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9, se dice que tiene hemofilia, y se dice que tiene hemofilia independientemente de los niveles de factor que tiene. De hecho, nosotros muchas veces ponemos hasta en nuestros diagnósticos hemofilia mínima, porque tiene a lo mejor un 40%, un 40 y tanto, es decir, no tiene un defecto de factor que le vaya a conllevar mucha sintomatología, pero sin embargo se le da un diagnóstico de hemofilia, ¿vale? Y tiene un seguimiento médico muchas veces multidisciplinar, o lo óptimo sería que fuera multidisciplinar a lo largo de la vida. Sin embargo, una mujer que presenta la mutación de la hemofilia, o una de las mutaciones, ya ha comentado mi compañera Loli que hay muchas, pues a esa mujer se la llama portadora, independientemente del nivel de factor que tenga, ¿vale? Y nosotros sabemos, los que vemos hemofilia, sabemos que hay portadoras que tienen un factor muy bajito o que teniendo un factor normal tienen muchas manifestaciones hemorrágicas, ¿vale? Y a esas pacientes quizás no se le debería llamar simplemente portadora. Muchas de estas mujeres no tienen un seguimiento periódico, se les excluye de los ensayos clínicos de hemofilia y además no tienen un acceso a la información que deberían de forma igualitaria. Quiero decir, hay gente que tiene la suerte de vivir cerca de una unidad de referencia y se le da mucha información, y hay gente que a lo mejor vive en un sitio más pequeño y tal, y no se le ofrece la información que se le debería ofrecer sobre su enfermedad y las consecuencias que eso puede tener a la hora de su salud reproductiva y en su descendencia. Entonces, y esto para mí es un hito en la historia de hemofilia, en agosto de 2021, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia habla por primera vez de mujeres y niñas con hemofilia, ¿vale? Entonces, a las portadoras de hemofilia, es decir, a las mujeres que tienen el defecto en su gen, pues las cataloga en función de la tasa de factor que tenga, igual que a los varones, en hemofilia leve, moderada o grave, ¿vale? Y habla por primera vez de mujeres o niñas con hemofilia grave, leve, moderada. Y a las mujeres que tienen una tasa de factor superior al 40%, pero tienen el gen de la hemofilia, pues dice, ¿tienen fenotipo hemorrágico? Es decir, ¿sangran más que otras mujeres? Sí, pues estas son las que llamamos portadoras sintomáticas. Y las que no sangran, pues son las portadoras asintomáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta diapositiva me la habéis visto 40.000 veces. Que las portadoras
portan la enfermedad, muchas veces son cuidadoras y la cuidadora principal, porque son madres, son hermanas, son hijas de hemofílicos, a veces incluso parejas, pero es que también son pacientes, ¿vale? Y como pacientes, pues necesitan unas ciertas actuaciones médicas por nuestra parte, ¿vale? Por supuesto, un diagnóstico certero, con un estudio genético, siempre que sepamos que la portadora es posible, que no es obligada, como comentaba antes mi compañera. Debemos darle información, lo que estamos hablando. Una información certera, una información que entienda de cuál es el riesgo de transmitir su enfermedad, de qué supone la enfermedad en la descendencia, también según el tipo de hemofilia que se tenga, ¿vale? Cuál es su riesgo a la hora de dar a luz o de yo qué sé, de operarse de algo, de algún procedimiento invasivo. Y cuáles son las opciones reproductivas que tiene, ¿no? Y entonces ya con eso engancho un poco con el que es realmente el tema de mi presentación, ¿vale? Entonces, dentro de ese consejo reproductivo que le tenemos que dar a las mujeres que portan el gen de la hemofilia, pues tenemos que explicarle cuáles son sus verdaderas opciones reproductivas. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen muchas posibilidades de tener un hijo afecto o bien tener una hija que porte la enfermedad y que, como estamos diciendo, pueda considerarse también una verdadera hemofílica si es que tiene niveles bajos o si tiene sintomatología. Entonces, dentro de las opciones, ¿cuál está? Pues tú le das toda la información y por sus convicciones religiosas, morales, lo que sea, asume los riesgos. Perfecto. Una opción como cualquier otra, pero con información, siempre información, ¿vale? Otra opción es no tener hijos biológicos, adoptar o lo que sea. Hacer fecundaciones in vitro, pero en este caso sería con una donación de óvulos, es decir, no utilizar óvulos propios que sí que pueden transmitir la enfermedad. O bien, lo que vamos a hablar ahora, pues el diagnóstico prenatal o el diagnóstico genético preimplantatorio. El diagnóstico prenatal, ¿qué es? Pues la detección durante la propia gestación de posibles trastornos congénitos, ¿vale? En este caso, enfermedades hereditarias como son las hemofilias. Y el diagnóstico genético preimplantatorio pues va un poquillo más allá, porque lo que hace es, mediante técnicas de fecundación in vitro, lo que hace es estudiar esos preembriones que se llaman para asegurarse que no tienen ninguna alteración genética, en este caso la alteración genética de la hemofilia, antes de transferirlos al útero materno, es decir, se van a transferir embriones a priori sanos. Aquí tengo que parar y tengo que decir que estas dos cosas, el diagnóstico prenatal y el diagnóstico genético preimplantario, están reguladas por la ley, obviamente, y muy bien reguladas. Entonces, hoy en día no existe, al menos en nuestro país, la verdad es que si me preguntáis en otros países, quizás Ramiro lo sepa, yo no lo sé, no existe la posibilidad de que el diagnóstico sea realmente, o sea, vamos a ver, ¿cómo lo digo esto? Que los preembriones, estos preembriones o estos ovocitos que se implantan sean 100% sanos. ¿Por qué? Porque en el caso de los de género femenino, de los de sexo, femenino, se implantan todos. Es decir, que podemos seguir teniendo la posibilidad de tener hijas portadoras y hijas hemofílicas. Yo entiendo que con todo este vuelco que estamos dando, esto irá cambiando. Ahora bien, las leyes tardan muchísimo tiempo en modificarse y evidentemente vamos a seguir mucho tiempo con esta tendencia, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos la certeza de que si tú te sometes a una de estas opciones, al menos no vas a tener un varón afecto, que hasta donde sabemos suele ser siempre lo más grave. Entonces, el diagnóstico prenatal, ¿qué es? Pues bueno, la mujer se queda embarazada de manera natural o bueno, de manera con un tratamiento de reproducción o lo que sea, se queda embarazada, ¿vale? Y lo primero que hacemos es un diagnóstico prenatal que se llama no invasivo, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues en una muestra de sangre de la madre, mediante el estudio del ADN del feto, podemos saber si es niño o es niña, ¿vale? O femenino o masculino. Entonces, hoy en día, como estoy diciendo, si fuera un feto femenino, pues podríamos continuar con el embarazo sin esperar grandes problemas. Y si fuera un
feto masculino pasamos a la siguiente fase, ¿vale? Esto de la determinación del sexo fetal, que es una analítica para la madre, se hace en la semana 7, 9, muy prontito, ¿vale? De gestación. Y luego, en la semana 11, si hemos obtenido un resultado de un sexo masculino, lo que hacemos es una biopsia de las vellosidades coriales y ahí ya sí se hacen las técnicas de diagnóstico prenatal para ver si ese feto, que es varón, está afecto de la enfermedad o no, ¿vale? Y según lo que nos salga, pues se pueden asumir los riesgos y vuelvo a repetir, con la consiguiente información, preparando a los padres para lo que supone eso, ¿vale? Atendiendo, por supuesto, ese embarazo y ese parto y atendiendo al niño cuando nazca porque va a tener unas necesidades un poco más especiales. O bien, ahí las parejas se pueden acoger a una interrupción legal del embarazo, ¿vale? Entonces, hacemos la biopsia corial y no hacemos otros métodos porque es la que ofrece resultados más precoces y tiene menos riesgo, un poco menos riesgo que la amniocentesis en el primer trimestre, ¿vale? Y luego las técnicas diagnósticas que se pueden hacer pues son diferentes. Nosotros para la hemofilia pues normalmente son técnicas de genética molecular. Luego el diagnóstico genético preimplantatorio. Ahí pone de alto riesgo porque hay distintos tipos de diagnósticos genéticos preimplantatorios. Los de bajo riesgo pues se hacen para otras cosas, incluso para parejas que no pueden tener niños y se ve si es que tienen alguna, si es que los abortos se producen por alguna anomalía cromosómica, pero bueno, como ahí tienes un bajo riesgo de encontrarte algo. Aquí tienes un alto riesgo de encontrarte cosas porque ya sabemos que hay antecedentes familiares, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una estimulación hormonal ovárica, igual que en cualquier procedimiento de fecundación in vitro, pero es más intensiva, porque se necesita obtener más ovocitos, porque como veremos, algunos después no se van a poder utilizar, ¿vale? Los ovocitos que se obtienen se inseminan y ahí se seleccionan. La selección de embriones se hace en cualquier procedimiento de fecundación in vitro, es ver qué embriones van a ser o qué preembriones van a ser más óptimos para después implantar en el útero, ¿vale? Y a esos que ven que que son más viables, se les hace ya las técnicas de diagnóstico, se les hace el análisis genético, ¿vale? Y se implantan solo los embriones masculinos sanos o todos los embriones femeninos, ¿vale? Se transfieren y se implantará el que tengamos suerte que se implante, ¿vale? Entonces, ¿los factores pronósticos de esto cuáles son? Pues como en cualquier procedimiento de fecundación in vitro, la edad de la mujer. Esto es crítico, ¿vale? Sabemos que conforme vamos cumpliendo años, menos posibilidades tenemos de que un procedimiento de esto no funcione. Luego también el número de ovocitos que se puedan recuperar. Y eso también depende mucho del tipo de herencia de la enfermedad. En este caso, como veis ahí en los dibujitos, hay un 25% que son los varones hemofílicos que no son recuperables de ninguna manera. Pueden ser lo más viable del mundo, pero eso se van a desechar sí o sí, ¿vale? Y luego las complicaciones, pues lo mismo, lo de cualquier fecundación in vitro, un embarazo múltiple o un síndrome de hiperestimulación óptica. Bueno, hasta aquí esta parte de la charla y vamos a pasar a lo siguiente, pero veáis más rapidito. Entonces, la tercera edad es la hemofilia o en las coagulopatías. Pues bueno, esta diapositiva siempre la pongo. ¿Por qué? Porque la hemofilia es una enfermedad a la que nosotros nos enfrentamos con los pacientes desde que nacen o desde muy chiquititos, siempre cuando hay antecedentes familiares, muchas veces cuando son coagulopatías leves y no hay antecedentes, se diagnostican mucho más tardíamente. Pero si hay antecedentes, pues muchas veces desde el nacimiento hasta la tumba, ¿no? Entonces, bueno, pues cada paciente en cada época de su vida tiene unas necesidades diferentes, eso es evidente, ¿no? Y bueno, aquí me voy a centrar un poco ya en la parte de los ancianos, que afortunadamente hay personas ancianas con coagulopatía, porque hace unos años no la había por todas las complicaciones que tiene la hemofilia y otras coagulopatías graves, y esto hoy en día es un desafío para nosotros, ¿no? Esta también la pongo siempre, seguimiento multidisciplinar de la enfermedad, pero es que además de los especialistas clásicos que nos han ayudado siempre a los hematólogos a llevar a los pacientes con hemofilia,
Ahora, por el tema del envejecimiento de la población con hemofilia y de las comorbilidades que estos pacientes sufren, pues hay que sumar otros especialistas que a lo mejor no estamos tan habituados a ver, ¿vale? Los cardiólogos, los nefrólogos, los especialistas en aparatos digestivos o los oncólogos. Y, por supuesto, la atención primaria, papel fundamental, pero que muchas veces, pues, nosotros mismos nos olvidamos, ¿no?, de que el médico de atención primaria es el que tiene que estar ahí para muchas cosas, como para el control de los factores de riesgo cardiovascular. Afortunadamente también mucha bibliografía de este tema en los últimos años, muchísima, todas las guías incluyen este tema. Y bueno, ¿qué tienen de especial los pacientes que tienen una coagulopatía grave y que tienen ya una cierta edad? Pues que hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular, que uno, por tener hemofilia, no está exento de que le dé un infarto o que le dé una tromboembolia, ¿vale? Que probablemente estos pacientes, conforme uno va cumpliendo años, pues más achaques tiene y va a necesitar más procedimientos invasivos que otras personas. Muchas veces son pacientes que han estado mucho tiempo en profilaxis, pero que ya al llegar a la edad más avanzada, pues los accesos vasculares son peores porque las propias venas se van endureciendo con la edad, ¿no? O que por la disminución de la agudeza visual o de la destreza manual ya no son capaces de administrarse el factor que se han puesto durante toda su vida, ¿vale? Y en este sentido, pues el que haya opciones, como comentaba Ramiro antes, de tratamiento subcutáneo, pues es muy importante. Aquí tenéis una lista de las comorbilidades más frecuentes y si os fijáis, casi todas ellas pues tienen una incidencia mayor en los pacientes con hemofilia que en los pacientes en la población general. Las hay que están totalmente exentas de la coagulopatía, no tienen nada que ver. Hay otras que tienen relación con la historia natural de la coagulopatía y otras que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que se facilitan por la propia enfermedad, sus tratamientos o sus complicaciones. Entre las que no tienen nada que ver, pues las cardiopatías, la enfermedad coronaria, como he dicho, el que uno tenga una hemofilia no le hace estar exento de que le dé un infarto, ¿vale? Entonces aquí, pues el manejo para nosotros es difícil, hay que valorar, ahí pongo la balanza, que siempre os lo explicamos en los pacientes con algún tipo de coagulopatía. Aquí tenemos el riesgo hemorrágico que nos da la propia enfermedad y que nos dan los tratamientos para un infarto, porque sabéis que son aspirinas o otros antitrombóticos, incluso a veces anticoagulantes, ¿vale? Entonces eso nos da riesgo hemorrágico. Y por otro lado, el riesgo trombótico del evento que le está dando al paciente, del infarto que le está dando y del tratamiento que él tiene de su coagulopatía, porque evidentemente, aunque los tratamientos son muy seguros, cuando tú estás teniendo un infarto, pues tampoco puede estar harto de factor 8 hasta aquí, porque eso te favorece que eso vaya a peor, ¿vale? Entonces, bueno, esto supone para nosotros muchas veces un reto. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población, su incidencia aumenta con la edad y bueno, esto simplemente es un algoritmo de cómo van las cosas cambiando y afortunadamente ya tenemos mucha información de cómo tenemos que tratar este tipo de arritmia en las personas que tienen coagulopatías graves. El cáncer, la incidencia y las tasas de mortalidad son similares a la población general, ¿vale? Pero hay algunos cánceres que son más frecuentes en la población con coagulopatía, pero no por la coagulopatía, sino por algunas complicaciones que tienen personas con coagulopatía. El carcinoma hepatocelular es más frecuente en los pacientes que tienen una hepatopatía crónica por virus C, el linfoma no-Hodgkin, el carcinoma vasocelular y el sarcoma de Kaposi en los pacientes que tienen VIH, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen cáncer y tienen una coagulopatía, su síntoma más frecuente es un sangrado. Hay muchas veces que las neoplasias se presentan así, con sangrado, pues en los pacientes con coagulopatía grave todavía más. Y luego, pues también importante, sobre todo en los pacientes que asocian virus C o VIH, que hay veces que tienen las plaquetas bajas y esto pues dificulta algunos procedimientos invasivos, luego se le ponen fármacos que a lo mejor le bajan todavía más las plaquetas, total, que otro reto. Ya las que están en relación con la historia natural de la coagulopatía, aquí ni me paro, lo ha explicado perfectamente Loli, ¿vale?
sabéis que los hematos de forma continuada causan una afectación de la sinovial que acaba en una artropatía crónica, la artropatía hemofílica, y que hay factores que la favorecen mucho, ¿no? El sedentarismo, el sobrepeso, el dolor articular y la osteoporosis. Y por desgracia, pues muchos de estos factores también los tiene la población con coagulopatías, porque todo esto se va retroalimentando. Para la artropatía crónica, ¿qué hay que hacer? Pues instaurar profilaxis si el paciente no la hace y hacer una actividad física adecuada a la edad del paciente, a sus posibilidades y supervisada siempre por expertos, y un adecuado manejo del dolor. Lo que comentaba también antes Loli, hay que dar fármacos que realmente sirvan para el dolor, pero que no tengan otras complicaciones en esta población. La osteoporosis se ha visto también que está incrementada en las personas que tienen hemofilia, ¿vale? Y parece que se asocia al defecto de los factores 8 y 9, y también se ha relacionado con la severidad de la hemofilia, la severidad de la propia artropatía, la existencia de un VIH o de un virus C, el nivel de actividad física y luego ya otros factores que son coexistentes con el resto de la población, ¿no? Pues dietas bajas en calcio, el tabaco, el alcohol y demás. Y esto es un poco lo mismo. La osteoporosis pues puede producir fracturas patológicas, dolor crónico, ¿vale? Y entonces osteoporosis y artropatía hemofílica pues ya es una combinación bomba. Esto lo he puesto porque, como digo, pensaba que íbamos a tener otra audiencia, porque voy a hablar de la hepatopatía crónica. Entonces, bueno, todos sabemos que por desgracia hay personas con hemofilia que a día de hoy todavía sufren los efectos de haberse contagiado del virus de la hepatitis C, y eso conlleva, afortunadamente hay muchos que están curados, afortunadamente, pero hay otros que desarrollan una hepatopatía crónica, ¿vale? También cirrosis hepática o ya una enfermedad hepática muy, muy avanzada. Y lo único que podemos hacer para que esto no ocurra, pues es dar los antivirales, que es lo que se ha hecho en la mayoría de la población, aunque también sabemos que a todos ellos tampoco les ha funcionado. Y ya está. Esto también, la hepatopatía, como he dicho antes, conlleva muchas veces que haya trombopenia, que las plaquetas estén bajas, y esto dificulta un poco el manejo de la hemofilia o de otras cosas que puedan salir. Y luego ya las que no, a priori no tienen nada que ver, pero que están facilitadas por la coagulopatía o sus tratamientos o sus complicaciones, pues son todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? En concreto, la obesidad se favorece por el sedentarismo, el dolor articular y la osteoporosis, que ya hemos dicho que son muy comunes en población con hemofilia y coagulopatías graves, y la obesidad incrementa muchísimo el riesgo de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia y la muerte por todas las causas cardiovasculares. La enfermedad renal crónica pues también está un poco facilitada por la evolución, ¿no? Hay veces que las personas con hemofilia tienen episodios de hematuria. Se estima que cualquier paciente con hemofilia va a tener una hematuria al menos a lo largo de su vida, y muchas veces nosotros mismos decimos, no sabemos por qué es, ¿vale? Pues esos sangrados renales a veces pueden causar, ya con el paso de los años, un daño en los riñones, ¿no? Luego también el VIH y sus tratamientos pueden favorecer ese daño orgánico, el tener hipertensión, el uso indiscriminado y cuando no hace falta de antifibrinolíticos, ¿vale? Y al final la necesidad de diálisis pues puede ser mayor en esta población que en la población general. Hay varias opciones de diálisis en las que no voy a entrar. Y la enfermedad tromboembólica venosa, pues como decía, afortunadamente es la única comorbilidad que es menos frecuente que en la población general, pero también aparece con frecuencia en ciertas circunstancias que sí que se dan con frecuencia en pacientes con hemofilia. Por ejemplo, las cirugías ortopédicas de rodilla y cadera, pues per se tienen mucho riesgo trombótico, ¿vale? Y encima nosotros ahí estamos poniendo concentrados de factor para que no se sangre, con lo cual tenemos siempre que mantener el equilibrio. Y sabéis que muchas veces, algunos habéis enfrentado también a esto, hay que poner profilaxis antitrombótica, hay que poner una heparina para que no ocurra una trombosis, ¿vale?
Lo mismo ocurre cuando utilizamos muchos agentes bypass en la hemofilia con inhibidor. Y bueno, en principio, ¿qué concluimos? Pues que bueno, que las portadoras y las mujeres con coagulopatía, siempre lo digo, pero esto cada vez es menos verdad, ¿eh? También hay que decirlo. Han sido clásicamente grandes olvidadas, pero ya cada vez menos. Y por lo menos para mí es un hito en la historia de esta enfermedad que por primera vez se hable de mujeres y niñas con hemofilia. Que existen opciones reproductivas seguras para las mujeres con coagulopatía y que ellas deben conocerla y tienen que tener un acceso equitativo a esa información. Y ya de la otra parte de la charla, pues que los tratamientos cada vez más seguros y la implementación de la profilaxis como una cosa ya de siempre, de elección, pues ha conducido afortunadamente a un envejecimiento de la población con hemofilia. Lo que pasa es que para nosotros eso, como estoy diciendo, es un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque el envejecimiento lleva asociado comorbilidades que pueden verse facilitadas por la propia historia natural de la coagulopatía, sus complicaciones o sus tratamientos. Y el manejo de estas comorbilidades, pues es, como he dicho, muy especial. Y la irrupción de nuevos tratamientos, como ha estado hablando Ramiro, pues va a conllevar un cambio probablemente no solo en el manejo de la hemofilia, sino de las comorbilidades que se asocian a ellas en la edad adulta. Y con esto termino. Muchas gracias.